El día de hoy un juez en Puebla giró una orden de aprehensión en contra del que fue secretario de Economía durante la administración panista de Vicente Fox por básicamente fraude, puesto que según los primeros señalamientos realizados por parte de las autoridades se presume de que esta persona, mientras fue rector de la Universidad de las Américas Puebla, este mismo utilizó una serie de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales le permitieron pues sacar dinero de esa misma universidad y desviarlo a lo mejor a cuentas de personajes cercanos o alguna cuenta a la cual él tenía acceso, que bueno, esto es bastante normal en nuestro país, en el sentido no de que esto es correcto, no, sino que es algo que se ha venido utilizando durante bastante tiempo, puesto que hay que recordar el tema de la estafa maestra y hay que recordar muchas otras series de, pues digamos, circunstancias en las cuales se han envuelto pues universidades, puesto que estas mismas son un mecanismo que suelen utilizar políticos corruptos y personajes que están relacionados en ese ámbito para pues aprovecharse de que estas mismas universidades reciben recursos públicos y contratar empresas fachada que simplemente hacen una simulación de operación. Esto significa que ellos simulan que te entregan un producto o servicio a cambio de un monto de recursos, pero el detalle es que ese servicio o producto nunca se termina entregando, y es justamente una de las razones por las cuales un juez dijo, bueno, este personaje se le tiene que girar una orden de aprehensión. Y es que a mí lo que me preocupa no necesariamente es pues este hecho. ¿Y por qué les digo que no me preocupa tanto? Porque el monto que se está mencionando, aunque es importante, pues bueno, hay creo que otras cosas que tendríamos que analizar, como por ejemplo la gestión durante la cual él estuvo, que fue la de Vicente Fox, que si justamente en una universidad que se supone tendrías que ser relativamente honrado, pues al fin y al cabo terminó robando determinados montos, o eso es lo que se presume, mejor dicho, lo que se presume que ocurrió, pues no me quiero imaginar cómo fue con el tema de las finanzas públicas, porque le repito, este personaje fue nada más y nada menos que pues fue secretario de Economía durante la administración del mismo Vicente Fox. Y aquí está el nombre, Luis Ernesto Derbez, para aquellas personas que han dicho, no, no es cierto, es una completa falacia. Ustedes simplemente peguen el nombre, pongan Vicente Fox y ya les va a aparecer al fin y al cabo, o pongan incluso su historial y ya les va a aparecer cuáles son los cargos en los cuales este mismo se ha desempeñado. De cualquier forma, pues muchos ya conocemos. Hoy entendemos qué es lo que ha ocurrido con el tema de la Universidad de las Américas Puebla, en donde incluso se vieron involucradas varias polémicas, entre ellas en donde incluso se mencionaba que la Guardia Nacional había tomado el plantel y demás cosas, cosa que posteriormente se desmintió que fue una estrategia por parte de los grupos opositores del actual gobierno para decir que el Estado estaba tomando o estaba haciendo represión al tema de los estudiantes. Esto bajo una excusa de que eso hacen pues digamos los países que son autoritarios y demás, cosas que en primera instancia luego se terminó desmintiendo. Pero en el caso de esta orden de aprehensión, le repito, vamos a ver en qué termina. Aquí yo les he dicho en el canal, no puedo tachar que alguien es culpable o inocente, pero de que sí podemos especular de qué tipo de actividades este mismo pudo llevar a cabo. Incluso es que los señalamientos están siendo realizados, y es que un juez no te puede vincular a proceso, no te puede solicitar una orden de aprehensión de golpe sin ningún elemento de prueba. Que claro, hay determinados delitos en los cuales un testimonio podría implicar ya directamente una detención, pero en este caso, en lo cual se le está acusando, pues bueno, pues se supone que se tendría que haber investigado un poco, se tendría que haber presentado a lo mejor algún tipo de elementos que presumieran que esta persona pudo llevar a cabo alguna actividad ilegal. Eso es lo que tendrá que haber ocurrido. Que lo detengan, pues señores, por desgracia en nuestro país la política es muy, pero muy terrible. ¿Por qué digo que la política es muy terrible, muy simple? Porque estos personajes, como durante bastante tiempo gestaron poder, gestaron recursos, pues para ellos es relativamente fácil irse a un país en el cual no tenemos acuerdos de extradición, o irse a un país en el cual ellos saben que a lo mejor va a ser más difícil encontrarlos. Esto ha venido pasando con muchos políticos de México, que al salir su gestión y saben que van a ser investigados por las autoridades, se terminan pelando a otro lugar, o terminan yendo a una determinada área en la cual pues las autoridades no puedan llegar a ellos. Esperemos si este no sea el caso, esperemos si las autoridades puedan dar con ello. Y es que, le repito, en México el tema de los que les encanta ser escapistas es algo tradicional, como por ejemplo tenemos al dueño de Interjet, que se terminó girando una ficha roja en contra de este personaje porque no se sabe realmente dónde está hasta cierto punto. También tenemos a Laura
Calabozo, que es esta conductora que durante bastante tiempo transmitió un programa basura, el cual pues también ahorita se le está solicitando por las autoridades y también se le giró una orden de aprehensión por justamente el tema de no haber, de presumir que no pagó impuestos por un monto de 12 millones de pesos. En el caso del dueño de Interjet, creo que esos eran 65 millones. Y en el caso de este personaje, pues bueno, creo que son como 4 millones, algo así anda rondando. Y tú eres, bueno, es que son montos pequeños. Bueno, el detalle no es necesariamente el monto, sino el delito. Que claro, el monto es un elemento para considerar a lo mejor la sentencia que este personaje puede llevar, sí, pero que lo que se tiene que tomar digamos, a prioridad es justamente el delito y las pruebas que se puedan presentar por parte de los que están acusando y la defensa que se pueda presentar por parte de los que están defendiendo. Que para que eso ocurra, pues primero obviamente se tiene que detener este personaje, se tiene que hacer todo un proceso que yo lo veo tardado, sí lo veo bastante tardado, porque como les menciono, este personaje estuvo en una administración panista y bueno, los panistas saben que les encanta un chingo proteger a las personas, independientemente si ustedes creen que es responsable o no de un delito. Pues bueno, ahí tienes el tema de cabeza de vaca, que pues las autoridades del, bueno, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, modificaron la ley local de Tamaulipas y pues cabeza de vaca no enfrenta la justicia porque básicamente está protegido en esa entidad. Pero bueno, les repito, a lo mejor esta persona va a intentar escapar, esperemos las autoridades sean lo más rápido posible y que pues si esta nota se dio a conocer, pues ya las autoridades antes de que se diera a conocer se hubieran lanzado contra él o que hubieran hecho su chamba en términos de que pues bueno, esto se va a dar a conocer rápido, pues vamos por él, esperemos que haya ocurrido. Les repito, la información de esta universidad pues ya todo lo conocemos, ha sido bastante polémica, ha habido señalamientos por todos lados, que vamos a ver en qué concluye, pues sí, ahí sí tenemos que ver en qué concluye. Y les repito, aquí incluso también se menciona el apartado, ¿no? De los montos, las empresas que fueron utilizadas y demás actividades que se supondría tendrían que ser sancionadas. Se supondría, porque les digo, estos personajes son muy buenos haciendo la escapista, son muy buenos pues teniendo contactos y considerando que hay estados todavía gobernados por el PAN. No me sorprendería que en algunos de ellos este personaje se terminara escondiendo, porque ahorita lo que no le conviene al panismo, lo que de plano sí no le conviene en absoluto, es que más personajes de su, pues digamos, de su partido terminen cayendo. Hay que recordar que ya hay varios detenidos, unos por delitos relacionados con recibir sobornos, otro por entregar sobornos y demás actividades. O sea, aquí hay de todos colores y sabores, como se suele decir. Entonces, que caiga ahora un personaje que fue secretario de Economía durante una administración panista, créanme que no les agradaría mucho a estos panistas. Entonces, pues va a ser complicada a lo mejor la detención, más esto no significa que sea imposible, pero de cualquier forma, pues le repito, vamos a ver en qué concluye esto, en qué termina. Y pues si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome pues un like, un comentario, suscribiéndose. Yo las notas se las voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos puedan corroborar todo lo que les estoy mencionando y además puedan investigar un poco más con respecto a esto. Yo simplemente a grandes rasgos les doy estos datos. Hasta luego.